Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo monográfico sobre el tema de la autogestión en Yugoslavia. Bueno, antes de nada, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscribirse, que es gratuito. Si queréis ayudarnos, dar a la tecla de unirme o unirse. Por supuesto, difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en el canal, y las intentaremos ir comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de los vídeos de preguntas y respuestas que incluimos en el propio canal, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, lo que voy a intentar es clarificar por qué es para nosotros en este momento importante el modelo de autogestión de Yugoslavia, porque hemos hablado de esto en varios vídeos y no sé si se ha entendido muy bien, no, digamos, no los conceptos en sí mismos, sino el porqué de la importancia de un modelo que ya no existe. Que, vamos a ver, el modelo, primero, para centrar ideas. Yugoslavia fue, a partir de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una trayectoria dentro del bloque del Este muy diferente del resto de los países. Fue parte muy importante del bloque de los países no alineados y tenía una alineación geopolítica independiente, no dependiente del bloque liderado por la Unión Soviética. Esto tiene una explicación muy relacionada con lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, así como otros países, digamos, fueron liberados del ejército nazi por el avance del ejército rojo de la Unión Soviética. Yugoslavia fue la excepción porque este fenómeno se produjo como consecuencia de la insurrección de los partisanos, que formaron un auténtico ejército que fue capaz de enfrentarse a los fascistas italianos y a los nazis alemanes, y que finalmente se hizo con el control de Yugoslavia, ¿no? Bien, entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial tenemos el gobierno o el sistema de Yugoslavia, un sistema que termina alrededor del año 90, cuando, bueno, caen de una forma u otra todos los sistemas socialistas de Europa del Este, y en el caso de Yugoslavia no solo cambia el sistema, sino que el país se fracciona y desaparece Yugoslavia como país, ¿no? Bien, durante estos 45 años el país tuvo una importante autonomía geopolítica, ya lo hemos dicho, pero también el modelo económico fue sustancialmente distinto. Aunque en el resto de países socialistas el modelo de referencia era el de la empresa pública, la gran empresa pública. Nunca, en ningún sitio fue un modelo único, ¿no? Pero sí era el modelo de referencia. En Yugoslavia eran empresas públicas, pero con una característica muy peculiar, que es que eran gestionadas por los trabajadores de la correspondiente empresa. Este era el modelo de referencia. También había excepciones, etc. Bien, lo hemos destacado en primer lugar como un modelo de especial interés para las cooperativas, para el cooperativismo de trabajo, en principio. El sistema de lo que se llamó autogestión yugoslava tuvo un gran éxito en medios alternativos, sindicales, etcétera, en Europa Occidental durante los años 70, 80, en Francia muy especialmente, ¿no? Pero bueno, luego estos modelos se fueron olvidando a partir de los años 90, ¿no? Lógicamente, pues ya no existía una referencia real, ¿no? Geográficamente en la que apoyarse, ¿no? Bien, decía que es un modelo que es de especial interés para el cooperativismo de trabajo. En los análisis sobre el cooperativismo, normalmente hemos prescindido del análisis del sistema autogestionario de Yugoslavia, precisamente porque eran empresas públicas. Como eran empresas jurídicamente públicas, hemos pensado, bueno, esto no son cooperativas, por tanto no es nuestro sistema. Pero claro, sin embargo, nuestra posición empezó a cambiar pues hace quizás 7, 6, 8 años, cuando nos tocó analizar la evolución macroeconómica de Yugoslavia.
¿no? Y la evolución macroeconómica de Yugoslavia nos empezó a dar datos muy interesantes porque nos dimos cuenta de que Yugoslavia evolucionó macroeconómicamente pues casi de forma exacta, respondiendo casi de forma exacta a cómo funcionaría una economía o un país que estuviese plenamente cooperativizado, es decir, cuyo sistema económico dominante fuese el cooperativismo de trabajo, ¿no? Y esto para lo bueno y para lo malo, ¿no? Bien, el sistema de autogestión de Yugoslavia tuvo evoluciones. El sistema autogestionario se implantó a partir del año 50, en el que Yugoslavia rompe con el modelo, vamos a decir, de planificación central de otros países socialistas, pone en marcha este sistema de autogestión que se fue modificando, perfeccionando, ampliando a partir de las décadas siguientes, ¿no? Bien, pero nos encontramos algunos datos que ya he dicho desde el punto de vista macroeconómico nos dicen que este sistema funcionaba tal como funcionaría un sistema cooperativo, un sistema de cooperativas de un país que estuviese compuesto por cooperativas de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, aunque formalmente fuesen empresas públicas, de hecho, las decisiones se tomaban, sobre todo las decisiones estratégicas de las empresas, se tomaban muy probablemente en base a los intereses de los socios trabajadores, que es lo típico de las cooperativas de trabajo asociado, ¿no? Bueno, esto ya nos dice muchísimo, evidentemente. Esto quiere decir que se trataba por lo menos si no formalmente de cooperativas, sí en la práctica de un modelo cuasi cooperativo, si se le quiere llamar así, ¿no? Pero claro, es un modelo cuasi cooperativo bajo el cual se ha gestionado un país durante generaciones, ¿no? Y esto es algo tremendamente importante, porque en el cooperativismo de trabajo, en el conjunto del mundo, nos encontramos con apenas microempresas, generalmente aisladas entre sí, etcétera, ¿no? Y con alguna excepción, siempre comentamos fundamentalmente el cooperativismo de Mondragón, donde hay cooperativas de trabajo de tamaño medio y grande y tecnológicamente avanzadas, pero que esto es una excepción en el mundo, ¿no? Quizás también en parte en el norte de Italia, ¿no? Bien, bueno, esto de alguna forma nos dice que bajo determinadas circunstancias el cooperativismo de trabajo es viable como sistema. Esto es lo que nos está diciendo de alguna forma la autogestión yugoslava, ¿no? Esto es, por lo tanto, algo extraordinariamente importante, ¿no? Porque después de generaciones las conclusiones eran pues que, bueno, visto lo visto, pues que es muy difícil que el cooperativismo de trabajo vaya más allá que de ámbitos marginales dentro de la economía. Porque siempre estaba ahí la referencia de Mondragón, pero no se llegaba a identificar qué es lo que se ha hecho en Mondragón que no se han hecho en otros sitios y por tanto en qué medida el modelo de Mondragón o esto que se ha hecho en Mondragón es generalizable a otros supuestos, ¿no? A pesar de que ha habido distintos intentos y distintas teorizaciones, ¿no? Ya sabéis que nuestra interpretación está muy relacionada con el concepto de grupo, es decir, el concepto de grupo cooperativo es probablemente, desde nuestro punto de vista, el factor fundamental que ha permitido a las cooperativas de trabajo desenvolverse en un entorno institucional favorable, ¿no? Bueno, no es este el momento de entrar a discutir por qué ese entorno institucional es tan importante para las cooperativas, pero nosotros hay otros factores financieros, etcétera, pero nosotros lo relacionamos fundamentalmente con el concepto de estabilidad institucional y la estabilización normativa, por ejemplo, ¿eh? Algo que es muy importante en las cooperativas, en las que las decisiones tienden a tomarse más despacio que en las empresas capitalistas, aunque también se dice que una vez que se toman son más consistentes, pero en definitiva hay una complejidad institucional interna que genera ciertas dificultades y que en buena parte se supera gracias a ese entorno institucional que en el caso de Mondragón se ha configurado a través del grupo cooperativo, ¿no? Bien, claro, la cuestión es que todo parece indicar que en el caso de Yugoslavia, en el modelo de autogestión de Yugoslavia, esta estabilidad la daba el carácter público de las empresas
y el que alrededor de ese carácter público se producía una determinada configuración que daba estabilidad institucional suficiente a las empresas como para que se desenvolvieran eficientemente a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, y esta es la cuestión básica. ¿Esto qué implica? Pues implica, yo creo, que una necesidad o un verdadero reto estratégico para el cooperativismo y para los analistas a efectos de intentar analizar en detalle la experiencia yugoslava para identificar fundamentalmente cuáles fueron estos elementos que la pertenencia al Estado, la pertenencia formal al Estado les daba a estas empresas autogestionadas y analizar consecuentemente en qué medida este tipo de instrumentos gestionados desde el ámbito público pueden ser o no utilizables en Occidente, ¿no? Es decir, y esta es la cuestión clave, muy probablemente detectaríamos ideas e instrumentos que pueden ser fundamentales para el futuro del cooperativismo de trabajo, ¿no? Bien, decía, esta es la cuestión clave que nos mueve a insistir en la importancia de la autogestión yugoslava y que nos mueve también a plantear a las entidades públicas que nos ayuden a realizar ese trabajo, ¿eh? Bien, ya haremos la gestión con unos y con otros a ver si conseguimos convencerles, ¿no? Bien, dicho esto no quiere decir que estemos dando por supuesto que la autogestión yugoslava es el mejor o era el mejor sistema del mundo. Esto es otra cosa. Es un modelo evidentemente atractivo desde el punto de vista de que reúne pues caracteres de aparente eficiencia con un carácter social y participativo evidentemente importante, ¿no? Bien, pero también tenía sus problemas, ¿eh? Tuvo aspectos de eficiencia muy claros, pero también por ejemplo, dentro de esas características de lo que sería probablemente un modelo cooperativo generalizado a un país y que podemos ver fácilmente en la evolución macroeconómica de Yugoslavia, nos encontramos, por ejemplo, con una insuficiente inversión, con un nivel de inversión que en los periodos de expansión era insuficiente, era inferior pues al habitual en empresas capitalistas o incluso en empresas públicas, y al contrario un nivel relativamente más alto de inversión en momentos de crisis. También desde el punto de vista también negativo, si se quiere, la generación de desempleo. Y esto responde también a lo que sería la lógica de las cooperativas, que no tienen una afán de expansión inversora indefinido como tienen las empresas capitalistas, por ejemplo, ¿no? En el caso de los países socialistas, Yugoslavia era el único país que tenía un problema estructural de desempleo, ¿no? Y esto es perfectamente coherente con esa lógica de empresas autogestionadas y gestionadas en la práctica como cooperativas de trabajo, ¿no? Bueno, también, y esta era una reflexión ya existente en Yugoslavia, esto probablemente podría llevar a la conveniencia de introducir otras modificaciones en el sistema o bien a complementar el sistema con algunas grandes empresas pues de carácter fundamentalmente público, era lo que se planteaba en Yugoslavia, ¿no? Bueno, este es un poco el esquema básico de lo que os quería transmitir. Primero, ¿por qué es importante para nosotros? Que tampoco estamos mitificando el modelo de autogestión de Yugoslavia, que nuestro papel es el de analistas, el de no identificarnos a toda costa o emotivamente, si se quiere, con uno u otro modelo, y vemos que tiene ventajas e inconvenientes, en principio, claramente con respecto a otros modelos, ¿eh? No se trata de mitificar la autogestión de Yugoslavia en ningún sentido, ni tampoco estamos proponiendo la instauración de ese modelo en ningún ámbito, algo que evidentemente por razones políticas sería imposible, ¿no? Estamos planteando fundamentalmente la necesidad de analizar en detalle aquel modelo desde la perspectiva
de este objetivo de obtener referencias que probablemente son de gran interés estratégico para el cooperativismo de trabajo en Occidente. Bien, pues esto era lo que os quería transmitir en este vídeo. Por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante. Proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas en este vídeo o en otros, y intentaremos irlas comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de los vídeos que hacemos de preguntas y respuestas en nuestro canal. Pues esto es todo. Pues gracias por vuestra atención.